noches a toda la comunidad universitaria de San Simón, a la población en general. Aquí cumpliendo con nuestro deber de informar. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante relacionado con una infección que está tomando al mundo de sorpresa y está causando demasiados comentarios. Vamos a hablar sobre el coronavirus, la implicancia en nuestro medio y qué son las medidas que se están tomando. Para ello hemos invitado a tres excelentes profesionales quienes nos van a colaborar para cumplir con ese deber de informar. Lo tenemos al doctor Rubén Castillo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, quien es responsable de vigilancia epidemiológica del CEDES. Asimismo lo tenemos al doctor Antonio Quiroga, que es coordinador médico de la Secretaría de Salud del Cercado de Cochabamba, y lo tenemos con mucho cariño al doctor Daniel Illanes, que es director académico de la Facultad de Medicina. Los tres, les agradezco mucho antes que nada por estar presentes. Vamos a tratar de ser lo más concretos en nuestras respuestas, porque yo creo que la comunidad está ansiosa de poder escuchar esas respuestas. Bueno, sabemos perfectamente de que este virus nos ha agarrado por sorpresa a toda la comunidad internacional, aunque es predecible de que muchos de estos virus van apareciendo de año en año ya y con ciertas características particulares. Doctor Rubén, ¿qué es el coronavirus? O sea, ¿cuántos tipos existen? Hablaremos del virus al cual nos estamos enfrentando. Bueno, buenas noches. Primero, coronavirus es uno de los virus emergentes en este momento, lo que quiere decir que son virus nuevos de aparición. Son un grupo de virus respiratorios que en total aproximadamente tenemos alrededor de 49 especies, ¿ya? Este virus especialmente al inicio, desde su origen, digamos, no ha tenido una definición, cuál ha sido su inicio, dónde ha mutado, por ejemplo, pero a partir de diciembre ya se ha conocido más o menos el lugar de dónde se ha podido aislar, ¿no? Actualmente este virus está siendo estudiado dentro de los demás virus respiratorios principalmente, y de los que han ocasionado varias patologías epidémicas y muchas veces con tendencia a una pandemia, como por ejemplo el SARS, ¿no? el MERS-CoV que tenemos también, que en este momento están en epidemia también en países del Medio Oriente. Entonces, y el nuevo coronavirus que tenemos actualmente en proceso de expansión mundial. Antonio, ¿qué características tiene este virus? O sea, que debería llamarnos la atención o que sobresaldría, digamos, o tal vez diferenciaría de otros virus como los que ha mencionado el doctor. Bueno, este tipo de virus tiene mucha más virulencia, o sea, infecta mucho más rápido que estos otros, pero a la vez tiene menor letalidad. Es por eso que se han tomado esa contingencia y esa declaración de emergencia de la OPS. ¿Por qué? Porque es más fácil el transmitir, pero a la vez es menos letal que cualquiera de estos otros coronavirus que han surgido, como el MERS. Y es por eso que se está tratando de hacer la contingencia, para evitar que se siga propagando, hasta encontrar nuevas medidas ya sea de inmunización, ya sea de control directo. Es por eso. Daniel, ¿la tasa de letalidad o se ha calculado más o menos qué nivel de infectividad podría tener este virus con relación a otros viruses? Sí, actualmente hay datos que está sacando la OMS, y a diferencia de las epidemias por SARS o el mismo MERS, esta epidemia última que ha empezado en la China apenas llega a un 2 a 3% de mortalidad. Entonces, en comparación con el SARS, que ha llegado entre un 25 a 30% de mortalidad, eso implica que no debería también generarse pánico o temor en la población, y es algo que también las autoridades sanitarias tienen que promover, porque estamos ante una epidemia emergente, como dice Rubén. Es una nueva versión de un coronavirus que obviamente también es producto de las mutaciones de los virus que van pasando del ser humano y el animal que convive cerca del ser humano.
Entonces, esto es algo natural, por eso es que las anteriores epidemias no nos han sorprendido mucho en cuanto a su aparición, pero sí en cuanto al impacto que puedan tener en la salud de las poblaciones. Esta epidemia actual, muy bien lo han definido los colegas, es de alta difusibilidad, se puede contagiarse rápidamente, pero tiene baja letalidad. Y en realidad las medidas básicas de prevención entre las personas, el tratar de no estornudar, el lavarse las manos, esas cosas son simplemente las medidas más efectivas que pueden haber, más allá de pensar en que tenemos que tener también cierta infraestructura laboratorial y cierto cuidado que tendríamos que tener en los establecimientos de salud. Perfecto. Entonces, es verdad lo que mencionaban, porque lamentablemente en la prensa se ve cada día de que hablan de un número de muertos y hablan de un número de casos infectados, pero son casos infectados probados, ¿verdad? Así es. Y estos casos infectados no probados, que probablemente pueden estar en la comunidad, lamentablemente no se tiene un número, por tanto esa mortalidad inicial que estaban mostrando no era real, ¿no? Y creo que se está corrigiendo. ¿Cuál es la forma como se transmite, doctor, este virus, ya? ¿Y qué sintomatología o cuáles son los síntomas que deberían llamarnos la atención? Ya. ¿Cómo se transmite? Como cualquier otro virus respiratorio. Inicialmente no se tenía una cadena de transmisión específica. Decían que era por ingesta de alimentos, decían que era por vía solamente mucosa. Actualmente sabemos que es de transmisión por contacto directo e indirecto a través de los fluidos respiratorios también. Esa es la principal causa hasta el momento, ¿no? El mecanismo de transmisión. Se hablaba, por ejemplo, de que no deberíamos estar con una proximidad mayor a 2 metros. A 2 metros, más o menos. A diferencia de otras enfermedades como el sarampión, por ejemplo, esa distancia es casi nada, ¿no? En este caso, 1 metro o 2 metros supuestamente nos protege, digamos, de infectarnos. Depende de la carga viral también del emisor de este virus. Ahora, Antonio, la pregunta es, en el caso de la influenza, por ejemplo, o el H1N1, que hace unos años todos estábamos con el mismo pánico, ¿se mantiene esa misma distancia como la recomendada para evitar el contagio? ¿O diríamos que este otro virus es mucho más infectivo, es mucho más fácil de contagiarse? Yo creo que es igual o menor, porque al ser un coronavirus es exactamente un virus respiratorio, solamente que el grado de virulencia que tiene es mayor, entonces no implicaría de que, digamos, tengamos que aislarnos a metros de un infectado, ni hacer medidas tampoco heroicas de aislar, etcétera, a un cierto grupo de población. Es un virus infeccioso que responde a las mismas características que podría infectar, digamos, con un resfrío común. Sin embargo, o sea, vemos las medidas mesuradas que ha tomado el gobierno chino, por ejemplo, como el poner en cuarentena a 11 millones de habitantes, o el de construir un hospital en 20 días, ya con una capacidad de 1,000 enfermos, con todo el equipamiento y el personal definido, ha destinado más de 20,000, creo, médicos para que vayan a atender esa ciudad. O sea, uno nos hace pensar un poco, hace rato comentábamos, como la película, ¿no? Guerra Z, una cosa así. ¿Qué tanto es la respuesta en función a lo que se conoce del virus, epidemiológicamente hablando, o cómo podríamos juzgar esa situación? Porque hay personas que dicen, no, se está ocultando, ¿no? Siempre viene el oscurantismo, de pensar que se está ocultando, que se está tratando de minimizar. Por otro lado dicen, esto es una respuesta realmente tan grande, supuestamente un virus que no tiene esa infectividad o digamos esa mortalidad que me está mencionando hace un momento. ¿Qué podrías decir al respecto? Para los tres, de todas maneras, la pregunta. Bien, yo creo que el punto central acá es en qué forma la Organización Mundial de la Salud puede encarar este tipo de enfermedades emergentes. Tú has mencionado con mucha pertinencia la época del H1N1.
Y no se olviden que hay muchas tesis que sostienen que toda esa pandemia del H1N1 era simplemente un interés económico internacional de las empresas transnacionales que producían el Tamiflu o el medicamento que en esa época se decía que era indispensable y que en Bolivia mismo hasta ha representado ciertos elementos de corrupción en el ministerio por la compra de Tamiflu en gran cantidad con muy poco periodo de vencimiento y todo ello. Y la gente pensaba que el Tamiflu era la salvación. Tenemos que hacer entender a la gente dos elementos. Uno, que vivimos con virus respiratorios cotidianamente y que el buen estado nutricional e inmunitario es fundamental para que un virus respiratorio, como cualquier otro, tenga su tiempo de vida y su periodo de transmisibilidad y de duración de la enfermedad. Y es por eso que también existe el temor ahora de que esta nueva pandemia que se les está denominando otra vez, se está también magnificando este efecto. Y es por eso que, si bien ustedes escuchan que hay miles de afectados en la China, no nos olvidemos del criterio demográfico. Estamos hablando de una población de 11 millones. Y si nosotros vemos ahí la cantidad de enfermos y la letalidad de esta enfermedad actual, pues no tiene un impacto tan grande o mayor como otros problemas en Bolivia. Por ejemplo, en nuestro medio el dengue está provocando muchos más problemas que el coronavirus. Y parece ser que nuestra atención se va a dirigir al coronavirus y vamos a estar persiguiendo a ciudadanos de origen oriental cuando tenemos el dengue en niveles epidémicos en Cochabamba, en Santa Cruz. Ese es el cuidado que tenemos que tener en salud pública. Cuando magnificamos las cosas, provocamos pánico sin motivo, a veces por intereses ocultos económicos, ¿no? Me parece muy bien y pertinente lo que acaba de mencionar. ¿Hay tratamiento para el coronavirus? Y he leído, hay también un poco de información de que tal vez algún antiparasitario que utilizamos, la nitazoxamida, o algunos medicamentos análogos a podría tener algún efecto sobre ¿Ustedes recomendarían el uso en el tratamiento? ¿Cuál es la recomendación actual que se tiene por parte del Ministerio y del CEDES? Actualmente no se cuenta con un medicamento específico para esta patología, para esta infección específica, ¿no? Tampoco se tiene vacuna, a pesar de que están trabajando en la vacuna, pero eso representa también un tiempo para probar su eficacia y aplicar en una población. Hay especulación de muchas redes sociales, principalmente en la utilización de algunos antiparasitarios, benzoimidazólicos principalmente, que no tienen ningún efecto sobre el virus, ¿no? No hay estudios comprobados, no hay información fidedigna, digamos, como para aplicarlo. Tampoco tenemos estudios randomizados que nos sugieran, digamos, el uso de ese tipo de medicamentos. Entonces, al momento, simplemente la prevención es el único método, digamos, para controlar esta patología. ¿Y cuáles son las complicaciones, digamos, ¿no? de esta infección en los pacientes y qué es lo que más se temería? Bueno, puede ir desde tos, disneas, puede llegar a una complicación grave que sería la neumonía, un síndrome respiratorio severo y puede llegar a una insuficiencia renal que podría producir la muerte. Pero esto más en un grupo muy reducido de población y en base a que tengan una patología de base también. O sea, ¿cuáles serían las poblaciones vulnerables, digamos, en este caso? Las vulnerables sería como en toda enfermedad, ¿no? De los desnutridos, los menores de 2 años y los ancianos o personas que están con tratamientos crónicos. Exacto. ¿Verdad? Tienen una patología de base también. A ver, hemos hablado bastante de la OMS. ¿Cuál es el rol de la OMS? ¿Qué nos puede decir con respecto a la emergencia sanitaria que se ha declarado recientemente el 30 de enero? Es una instancia mundial normadora, nos da lineamientos específicos en el manejo de todas las patologías en sí, y obviamente de estas emergentes nos da ciertos lineamientos en relación al manejo clínico, al manejo epidemiológico, al seguimiento, etcétera, ¿no? Es una instancia
que es la única en el mundo que está autorizada, digamos, para emitir ciertas determinaciones mundiales que tenemos que seguir o regirnos a ellas. ¿Existen protocolos, doctor Illanes, y existe la capacidad diagnóstica en nuestro medio, la universidad o a través de laboratorios para realizar? ¿Qué pruebas se realizan normalmente para confirmar? Bien, en nuestro medio lamentablemente no contamos con la tecnología implementada, pero necesitaríamos laboratorios con un nivel de bioseguridad 3. Apenas en Bolivia contamos con algunos laboratorios con nivel de bioseguridad 2, y eso implica el hecho de la manipulación del virus, como también en los laboratorios tienen mucho cuidado cuando manipulan bacterias patógenas. Entonces esa tecnología implementada no la tenemos, por eso es que estamos recurriendo inclusive al envío de muestras a los Estados Unidos, al CDC de Atlanta. Entonces tenemos una gran limitación al respecto, y no solamente para esta enfermedad. Rubén y Antonio pueden también certificar de que la vigilancia epidemiológica de otras enfermedades también se ve dificultada por la falta de infraestructura, equipamiento y recurso humano calificado para poder hacer un diagnóstico técnico, oportuno, precoz de enfermedades, y siempre estamos recurriendo al CENETROP o a INLASA en La Paz o en Santa Cruz para poder nosotros en Cochabamba tomar medidas respecto a una sospecha de alguna enfermedad. El otro elemento que no hay que dejar de lado, Manuel, es que no discutimos muchas veces el origen de esta enfermedad o de enfermedades como esta del coronavirus que nos llama la atención ahora. Y la OMS tiene una última estrategia de trabajo que la ha denominado One Health. One Health en inglés significa una sola salud. Y es un enfoque interdisciplinario, es decir, salud humana, salud animal y salud del medio ambiente. Y ahí está el meollo del asunto y del trabajo que deberíamos emprender en forma preventiva en todos los países, porque esto que está sucediendo en la China es un simple reflejo de un desequilibrio que hay entre la convivencia del ser humano con animales, en muchos casos animales domésticos o animales de consumo humano, etcétera, y en otros casos por el daño ecológico que se hace al medio ambiente. Y esto justamente hoy en día estaban leyendo literatura que implica hoy en día al murciélago. Acuérdense que antes implicaba a los porcinos, a los chanchos, después en otras epidemias implicaba a las aves de corral, etcétera, y son elementos que en verdad nunca hemos enfocado en salud pública en forma interdisciplinaria. Los veterinarios hacen su trabajo en el mundo animal, los salubristas trabajamos en el mundo humano, y muy pocos se ocupan, los ambientalistas trabajan en medio ambiente, y la recomendación de la OMS es aunar estrategias que sean multidisciplinarias. En esa parte, por ejemplo, la Facultad de Medicina ha logrado aprobar una maestría en ciencias con la cooperación sueca en esta línea de One Health, con la participación de la carrera de veterinaria, agronomía, medicina, bioquímica, etcétera, en donde estamos intentando nosotros retomar esta recomendación de la OMS, porque esta enfermedad es un fiel ejemplo y claro ejemplo de lo que puede representar el desequilibrio entre la convivencia del ser humano, los animales y el medio ambiente. Es importante esto, ¿no? Porque tenemos tendencia a satanizar a los pobres animalitos como si fueran los culpables. Muchos de estos virus han convivido dentro del reino animal y no producen mayor problema hasta que el ser humano interviene en esto. Volveremos un pasito atrás, y creo que es muy importante, ¿no? Ya lo mencionaron, pero quisiera conversar un poco más. Cochabamba no se escuchaba de dengue, hasta recientemente. Así es. Estaba leyendo, en Brasil, casi 2 millones de casos de dengue han ocurrido en la gestión 2019. Bolivia estamos como 30.000, creo, casos, más o menos. Mucho más, y estamos escalando, digamos, ¿no? Así es. Sería importante, ¿qué nos podría comentar sobre el dengue, ¿no? Y qué es lo que está pasando? Porque ya hay casos endógenos incluso de dengue en Cochabamba, Sí. ¿verdad? Bueno, el dengue, como zona endémica que somos en Cochabamba, principalmente área tropical, ¿no? Todos los cinco municipios del trópico sí son endémicos considerados desde siempre.
Estos últimos 4 años, desde 2016, hemos ya visto, certificado que el mosquito Aedes se encuentra colonizando. Ha iniciado el 2016, actualmente ya está colonizado todo el área metropolitana de Cochabamba. Y esta última semana hemos registrado la notificación por confirmación de laboratorio de 1.573 casos ya confirmados con laboratorio en todo el departamento, pero de esto 36 casos son autóctonos de otras regiones no endémicas, de otros municipios no endémicos, perdón. Colcapirua, Sacaba, Quillacollo, Capinota, Misque, son los municipios más afectados que han mostrado casos autóctonos ya hasta el momento. Y esto sin contar los casos que no se ha podido, o que no existía, digamos, los recursos o reactivos para poder un test, digamos, confirmatorio, ¿verdad? Bueno, el diagnóstico laboratorial se lo tiene, se lo hace. En el trópico tenemos un laboratorio de referencia que procesa lo que corresponde a Villa Tunari y a algunos municipios del trópico. También el laboratorio de referencia departamental hace el diagnóstico serológico principalmente, o las pruebas de detección de elementos virológicos, NS1, en su momento. Pero por la incidencia de los casos, ya no se está haciendo, por ejemplo, las pruebas de laboratorio, las provenientes del trópico, porque es nexo epidemiológico directamente, porque de 10 personas, de 10 muestras que llega, 9 son positivas. Entonces ya eso prácticamente nos dice que por nexo debemos clasificar como dengue con signos de alarma o sin signos de alarma. Y en el laboratorio, acá en Cochabamba, estamos priorizando personas que viven acá, con fines de investigación y conocimiento principalmente, si hay transmisión autóctona y en qué determinado lugar. Sin ir lejos, la zona norte, la zona central y la zona sur, en mayor proporción, sí tenemos transmisión autóctona confirmada. Esto es muy importante, ¿no? Porque tal vez debemos priorizar, y ahora entraremos a la parte de qué se está haciendo, ¿no?, en nuestro medio, ¿no? Entonces hay que priorizar ciertas situaciones. Entonces me imagino que se está priorizando los programas de dengue. Volvamos un poquito al coronavirus. ¿Qué es lo que está haciendo el municipio con esta supuesta amenaza del coronavirus en nuestro medio, en Cercado, por decir? El municipio se va a ocupar, se está ocupando de la socialización de la enfermedad, de evitar este terrorismo mediático de que es lo último y que se acabó, y más que todo de la prevención. Prevención con cosas simples, directas, como ser el lavado de manos constante, el uso de barbijo si una persona tiene tos, el evitar estar en contacto con personas que tienen tos o que están con eso. Los mecanismos básicos para evitar contagios de cualquier enfermedad. ¿Y el CEDES qué medidas se está tomando? Bueno, primero estamos aplicando, estamos elaborando, terminando de elaborar nuestro plan de contingencias ya, adaptado a este escenario epidemiológico. Entonces estamos organizando dentro de nuestro plan de contingencias espacios o ambientes de aislamiento primero para los pacientes sospechosos. Y obviamente por referencia y contrarreferencia por niveles vamos a llegar a instancia a tercer nivel, digamos. Es lo que estamos haciendo junto con algunas recomendaciones de prevención actualmente, fortaleciendo los puntos de entrada aéreos y terrestres con algún tipo de personal que vaya a hacer la actividad de captación de casos, la notificación y alerta oportunamente. A los dos, ¿se tiene el equipamiento necesario, digamos, para aislamiento de estos pacientes, para evitar la dispersión o el contagio de contactos? Desde el punto de vista epidemiológico se contempla, digamos, las normas de bioseguridad que deben existir en cada establecimiento de salud. Eso por un lado. Por otro lado, en el aeropuerto se tiene una área de aislamiento donde se implementa y se aplica, digamos, todas las normas de bioseguridad, incluyendo la vestimenta, el equipo de protección individual, con todas las especificaciones para hacer la captación de caso y el aislamiento. ¿Qué nivel de aislamiento se necesita para este tipo de virosis? Bueno, con la experiencia del H1N1 que hemos tenido hace años, se ha establecido, por ejemplo, en el Hospital Viedma un espacio físico donde era la atención de otorrinolaringología y oftalmología, y se la adaptó para poder poner a los pacientes infectados confirmados y
con alta sospecha en ese espacio. Pero no es, digamos, una de las prioridades en este momento. Yo creo que la gente está con un nivel de alarma excesivo y muchos estamos queriendo ver lo que vemos en las pantallas de la televisión en otros países, hasta en un centro de salud del área periurbana en Cochabamba. Y eso no puede llevarnos a ese error de querer comprar, por ejemplo, equipamiento y trajes para todo el mundo, para que en un centro de salud de cualquier área periurbana todo el personal esté caminando con ese uniforme. O sea, los niveles de bioseguridad son bien conocidos por el sistema de salud y tenemos las condiciones para poder organizar un centro de aislamiento. Ya lo hicimos con el H1N1, funcionó muy bien, y considero yo más bien que el punto neurálgico en este momento se constituye otra vez la falta de información y la educación en salud a la población, porque el impedir que un virus que se transmite por vía aérea nos llegue a través de la migración de personas que todo el tiempo están viajando de países endémicos, de países con enfermedad, haciendo escalas en países sudamericanos y todo ello, hace pues necesario de que estemos listos, sí, con los niveles de bioseguridad primario, secundario principalmente, y que estemos informando a la gente principalmente. El rato que nosotros tengamos un caso confirmado de coronavirus, ¿cuál va a ser la conducta? Simplemente que en los hospitales se apliquen las recomendaciones de aislamiento y de bioseguridad con el personal de salud que está en contacto con el paciente. Pero en la comunidad, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente reiterarle a la gente de que hay que evitar estar en contacto con pacientes con síntomas de influenza o síntomas gripales, y lamentablemente pues todas estas enfermedades virales, y tú lo sabes muy bien como pediatra, tienen prácticamente la misma sintomatología inicial. Eso es difícil diferenciarla, por lo tanto hay que hacer mucho más énfasis en la información y en la educación de la población y no estar alarmando a la gente con que Bolivia va a necesitar construir un hospital en 20 días o en 30 días. Eso es algo que no va a llegar. Si ustedes ven los datos epidemiológicos, Latinoamérica como tal y Sudamérica principalmente todavía no está afectada. Sí hay un incremento de casos en Norteamérica, en los Estados Unidos y en Canadá, pero en nuestro continente todavía, porque somos tal vez estaciones de relevo nada más para viajes internacionales, no somos el destino final de muchos de estos viajes. Además, es muy importante lo que dices, y eso creo que debemos recalcar a la comunidad, es de que, por lo que están mencionando, el nivel de alerta que se tendría con este virus no debería ser mayor al nivel de alerta que tenemos con H1N1 o algunos otros tipos de influenza que aparecen estacionalmente, ¿verdad? Segundo, en los países del norte se está propagando un poquito más por las condiciones ambientales en las cuales viven. No nos olvidemos que ellos están en pleno invierno. El invierno hace que las personas vivan con las ventanas cerradas, en comunidades mucho más próximas, no salen al espacio físico, y nosotros estamos todo lo contrario en pleno verano. Entonces, obviamente, estas infecciones virales que comienzan por lo general en el oriente, van al hemisferio norte, llegan a Estados Unidos, y 6 meses después, para nuestro próximo invierno, comienzan a aparecer ya esos viruses en nuestro medio. Es real, ¿verdad? Es lo que pasa normalmente con la influenza. Entonces, todo lo que estamos hablando creo que es fundamental para que la gente salga de ese pánico, esa paranoia que está creando, ¿no? Por ejemplo, nos hemos enterado de que en alguna clínica habría un probable caso sospechoso en Cochabamba. ¿Qué nos podría referir al respecto? Efectivamente es un caso sospechoso. Sí cumple con la definición de caso. Es un paciente joven que proviene de área epidémica en el momento, de zona asiática, ¿no? De Beijing específicamente, ¿no? Y él, de vuelta al país, pasó por varios aeropuertos donde él indica que ya tenía los síntomas de inicio. Él parte de Singapur y va pasando por diferentes países y llega a Bolivia.
sin haber sido identificado en ningún aeropuerto. Entonces, ese paciente, por ejemplo, se está manejando con todas las normas de bioseguridad que la clínica ha proporcionado, porque tienen su sala de aislamiento, tienen todo el equipamiento básico, digamos, para contener este tipo de infecciones. Actualmente el paciente se encuentra estable, ¿ya? Es el único caso que tenemos en Cochabamba y estamos monitoreando de cerca. Presentó alguna clínica, alguna alteración laboratorial, pero actualmente está estable el paciente. Hemos hecho la obtención de muestras, se envió a un laboratorio de referencia nacional para reenviar a otro mientras se haga el diagnóstico, y se están haciendo otras pruebas de descarte incluso. Ya en las próximas 24 horas ya vamos a tener el resultado de las pruebas de descarte. Clínicamente no coincidía con un caso de coronavirus, digamos, pero eso se está evaluando todavía y el laboratorio nos va a dar la última palabra. Es importante porque la pregunta es, en este caso, digamos, es que ya uno ve las redes y comienza a lanzarse los mensajes y dicen, no vayan a esta clínica, no vayan a esta institución, no vayan a los comercios que se encuentran alrededor, un poco como viviendo en los tiempos de la lepra, ¿no? O sea, deberíamos aislar todo. Entonces, eso creo que es muy importante, ¿no? Y quisiera que los dos me enfaticen un poco sobre esta situación. ¿Hasta qué punto, si yo estornudo, cuánto tiempo va a vivir ese virus, digamos, en el piso o en el contacto en las superficies? Es un virus muy sensible, ¿no? Es similar a otros virus que son sensibles a la luz ultravioleta, a la sequedad. Todo virus necesita de un ser vivo para replicarse. Entonces este caso es lo mismo, ¿no? Igual que la influenza, pero bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y materia orgánica pueden permanecer vivos, pero en la calle, específicamente con los rayos ultravioleta, se inactivan básicamente, se destruyen. Y nosotros habíamos informado hoy día, ¿no? Acerca del caso, principalmente, con todo el respeto que merece la persona que está internada también. No hemos brindado dónde se encuentra internado porque es parte también del manejo que se debe dar en este caso. Y hemos visto que se han roto esquemas, ¿no? Se filtró información, se distorsionó la información y eso es un juego no sé, es algo malo, digamos, un terrorismo cibernético actualmente, es que se difunde, mediático. Entonces no debería haber pasado eso, ¿no? Es una información que estamos manejando de forma responsable, no vamos a ocultar información en ningún momento, siempre vamos a dar de primera mano. Nosotros fuimos quienes informaron al Ministerio para que tengan el dato, ¿no? El terrorismo mediático que mencionaste hace rato, a mí me parece muy importante utilizar ese término, ¿no? Sí. ¿Existe algo en la legislación que proteja a los ciudadanos contra aquellas personas inescrupulosas que comienzan a sembrar o crear este tipo de desinformación y crear el pánico en la comunidad? Claro que sí, está sancionado y está sancionado penalmente producir este tipo de rumores, de estampidas y mediante los medios. Ahora, yo creo que es responsable de cada uno el no ver un mensaje y retransmitirlo, ¿no? Porque hay que pensar mucho. En primer lugar, si la clínica ha aceptado a este paciente con un diagnóstico sospechoso, es porque la clínica tiene las condiciones para manejar con bioseguridad eso. No cualquier clínica va a aceptar y no lo va a referir, digamos, a un tercer nivel directamente. Uno. Dos, el hecho de que esté en la clínica es que está aislado y que todavía está en estudio. Es un caso sospechoso, un caso que cumple solamente el protocolo previo a que puede ser un caso positivo, pero en ningún momento se ha dicho que es un caso positivo. Pero en las redes sociales ya lo están dando porque es positivo, porque ya contaminó toda la clínica, contaminó todo el barrio. Entonces eso no me parece. Hagamos de cuenta que hay un brote en Cochabamba. Esas medidas epidemiológicas que se deberían tomar o de control a los dos deberían ser de la magnitud que se han tomado, por decirte, en la ciudad, en China, en esa ciudad con 11 millones de habitantes, suspender actividades académicas, cerrar los colegios, etcétera. ¿Estaríamos a ese nivel? No sé. Bueno, un ejemplo le pongo. Hay casos de parotiditis que se registran al año, un promedio, digamos, por periodo epidémico, unos 15 casos, 20 casos por semana. Y muchos colegios han hecho lo que usted dice, doctor.
han cortado actividades escolares justamente por eso, ¿no? Y a pesar de que se les informó que esta enfermedad inmunoprevenible no va a tomar pues toda la población susceptible, entonces no hay una población susceptible que esté en el rango de 80%, digamos. La vacuna nos protege ese rango mismo, entonces ha habido ese tipo de discusiones, ¿no? Actualmente las medidas de bioseguridad que se toman a nivel internacional es porque ellos ven en su entorno la magnitud que podría representar, ¿no? China, por ejemplo, tiene 11 millones y los casos de muerte en una sola ciudad y la extensión territorial también es pequeña. Entonces las personas que viven ahí están completamente hacinadas. La densidad demográfica. Claro, es muy importante también para ellos, ¿no? Mientras nosotros tenemos una población bien dispersa, en poca cantidad, podríamos decir estamos diluidos en relación a ese país, ¿no? Y aparte que ellos tienen una respuesta epidemiológica, digamos, porque tienen recursos económicos que van a invertir también en eso, ¿no? Y nosotros contamos con los implementos de bioseguridad que habitualmente manejamos como instituciones de salud. Nunca hemos descuidado eso, simplemente estamos reforzando, digamos, ahora el manejar, ¿no? ¿Qué está haciendo la facultad además con respecto a esta problemática? Bien, la facultad se ha dado la tarea de difundir información precisamente a través del Departamento de Interacción Social. Y creemos que es fundamental que la gente esté informada, porque cuando empiezan a haber rumores, empiezan a haber el terrorismo en las redes digitales, etcétera, es principalmente el reflejo de una poca información que se tiene al respecto. Sin embargo, también es necesario recordar que Bolivia debe responder también a normativas y instrucciones internacionales, ¿no? Tenemos un código internacional de enfermedades, hay un reglamento internacional que debe hacerse, y en este caso, como la OMS ha dado la alerta, es obvio que nosotros lo mínimo que podemos realizar es una vigilancia del movimiento migratorio en aeropuertos, porque es por ahí la puerta de ingreso que se ha dado en todos los países en donde los que actualmente se han denunciado y detectado casos, ¿no? Y también en Bolivia tenemos que tener ese cuidado, porque no se olviden, hay empresas chinas trabajando en Bolivia, tenemos cooperación de países como Japón, por ejemplo, Corea, trabajando en Bolivia, y hay pues un cierto flujo migratorio a nivel aeropuertario. Eso implica de que como lo han hecho hasta este momento, las autoridades sanitarias están realizando el reforzamiento de la vigilancia de casos febriles, casos sospechosos de influenza entre los pasajeros que van llegando o circulando por nuestros aeropuertos. Y el otro elemento que los reitero es que tenemos en los hospitales de segundo o tercer nivel, principalmente en los de tercer nivel público y privados, con mayor confianza inclusive en las clínicas privadas, en donde se tienen las condiciones para manejar con el aislamiento respectivo y las medidas de bioseguridad respectivas. Si el coronavirus va a llegar a Bolivia, yo no creo que sea la noticia que nos deba preocupar, porque el H1N1 también llegó. Se dijo que iba a llegar y llegó, pero no tuvo el impacto que una pandemia que en ese momento se anunció y que alarmó a todo el mundo, no fue de esa magnitud. Y en este caso lo mismo, el coronavirus va a llegar a Bolivia en algún momento con algún viajero y el virus va a estar en nuestro medio y también va a poder tal vez ser parte de nuestra patología o perfil epidemiológico normal en Bolivia. Por eso es que cuando nosotros decimos no hay que alarmar, no es que le estamos desestimando, digamos, la importancia a esta nueva enfermedad o nuevo virus que ha aparecido, pero sí consideramos también necesario que las experiencias previas nos han demostrado que los intereses económicos de las transnacionales muchas veces mueven más a la prensa y a los medios de comunicación que el verdadero efecto de una enfermedad. Imagínense en este momento si alguien dice tenemos la vacuna para el coronavirus, las grandes cantidades de dinero que eso le va a representar
a la empresa farmacéutica o a la empresa que llegue a decir que en este momento tiene la vacuna. Lo mismo sucedió en el H1N1 con el Tamiflu. Tenemos el Tamiflu y todo el mundo lo compró, con o sin necesidad, con o sin motivo, hasta lo almacenaron, etcétera. Hasta yo tengo reportes de casos que el Tamiflu hay en muchos servicios hasta vencido, ¿verdad?, por las compras que se hicieron en su momento. Entonces, tampoco tenemos que dejar de lado de que en el sector de salud también se mueven intereses económicos. Yo creo que la posición que estamos proponiendo los panelistas acá en el programa, acá en el Canal 11, debe ser la de equilibrarnos, ¿no? Es decir, no hay que ser alarmistas, tampoco es desconocer que la enfermedad ha aparecido y puede llegar en cualquier momento a nuestro país. No tiene mucha letalidad, no va a tener un efecto epidemiológico importante, pero lo que más nosotros debemos reforzar es la información, la educación en nuestra población, porque eso es lo que nos va a defender de estos procesos mórbidos y epidémicos. Esa es la función más importante que tiene el canal universitario, hacer un canal independiente, bajo un régimen autonómico que nos da la libertad de poder mencionar la verdad y la realidad como es, ¿no? Sin influencias, y evitar hacer lo mismo que están haciendo algunos medios, ¿no?, en forma amarillista, lanzar información y desinformando a la comunidad. Específicamente, ¿cuáles serían las recomendaciones, primero, para la familia? ¿Cuáles serían, de acuerdo al protocolo, las medidas preventivas que la señora, el señor que nos está viendo, debería tomar, no solo para prevenir este coronavirus, sino otros virus respiratorios? Bueno, todo parte del autocuidado, ¿no? En este caso, si en una familia hay niños y vemos signos respiratorios, lo primero que vamos a hacer es no enviarlos a clases, ¿no?, para evitar el contagio a las demás personas. Muchas veces incurrimos en ese error. Hay padres de familia que por la necesidad de trabajo y otras cosas, otros factores, envían a sus niños a las unidades educativas. Si vamos a enviar, deberíamos enviar con un equipo, ¿no?, por lo menos que porte un barbijo para cubrir la nariz, proveerle de papel higiénico, por lo menos para que utilice, limpie los moquitos. A veces no tenemos eso, siempre es queja, los chicos están con su rinorrea, entonces están botando, están contaminando toda la superficie. Otro es alimentarse bien, sanamente, ¿no?, evitar siempre la automedicación, que muchas veces como médicos sabemos que solapan muchos signos, sintomatología, y nos condicionan a complicaciones posteriores. Tampoco, si tengo algún signo respiratorio, tampoco debo ir a lugares donde haya alta concentración de personas, que también recomendamos el lavado de manos periódicamente y constantemente, o utilizar algún tipo de sanitizador, y limpiar las perillas que tenemos en la casa, los sitios que frecuentemente manipulamos. Eso, la hidratación también es muy importante, que siempre descuidamos eso cuando hay procesos febriles, por ejemplo, porque el niño tiene una hiporexia o no quiere comer, no quiere tomar, entonces dejamos así y no le hidratamos, que también es un factor muy importante. Antonio, ¿y cuáles serían las medidas que las instituciones deberían tomar? Colegios, las universidades, para la prevención y la propagación de este tipo de enfermedades. Y la segunda pregunta, que va atada a esta, es la utilización, por ejemplo, de esos sprays con hipoclorito de sodio, ¿no?, o la utilización de alcohol gel, ¿favorecen o no en la prevención de estas enfermedades? Bueno, las instituciones, unidades educativas, universidades, lo primero, socializar la enfermedad, decir exactamente qué es y qué consecuencias puede tener. Segundo, las medidas de prevención, que como el doctor decía, el lavado de manos, el evitar estar en contacto con personas que están tosiendo, o si uno tiene un familiar que está tosiendo, evitar que vaya a un colegio o a una universidad o a un sitio donde haya mucha gente. Esas son medidas de prevención.
el uso de sanitizadores, alcoholes en gel, etcétera, perfectamente evitan el traspaso de virus igual que el lavado de manos, al igual que el lavado de manos. ¿Qué opinas al respecto, Daniel? Bien, la OMS también ya hizo una primera cruzada internacional, ¿no? Lavarse las manos salva vidas. En este caso, tomar las medidas básicas y enseñarlas en el núcleo familiar, en la escuela, en las instituciones educativas, en las instituciones donde trabaja la población, es bueno hacer. Yo creo que el H1N1 lo que nos ha dejado en esa época que hemos estado enfrentando esa pandemia, nos ha dejado una buena escuela, ¿no? Porque hoy en día vemos que hasta a escolares portando su alcohol en gel en frasquitos más pequeños, en las instituciones, en todas partes que ustedes vayan, bancos, instituciones donde hacemos trámites, vemos los alcohol en gel en los mostradores, está libre para la disponibilidad de todos. He visitado hospitales en donde en cada piso y en cada 20, 50 metros tienen un dispenser de alcohol en gel, etcétera, pero también tenemos que darnos cuenta de que a veces son los hábitos que tenemos que modificarlos, ¿no? En Francia estaban haciendo un reportaje acerca de cómo cuesta de que la gente no se salude con un beso en la cara, y en Francia no lo hacen con uno, lo hacen con 3 besos inclusive, o sea, 3 contactos en cada saludo. Y hoy en día están mencionando de que han prohibido el saludo con contacto, y los franceses, demostrando un nivel educativo también importante, están dando cumplimiento a esa tradición del saludo francés, y está prácticamente en este momento prohibido y muy cumplido por la población. Yo creo que las instituciones tenemos que contribuir con más insumos para que en todas partes podamos tener disponibilidad, no solo del alcohol en gel en los hospitales. Yo he tenido la preocupación de recibir una queja de que cuando estaban viniendo pacientes, que la última alarma epidemiológica que ocurrió en Cochabamba con el antivirus, por ejemplo, ¿qué decían nuestros internos y nuestros estudiantes de quinto? Que en el hospital no les proporcionaban ni guantes, ni barbijos, ni alcohol en gel, ni les dejaban lavarse las manos. O sea, como decir, ustedes tienen que traerse esas cosas. Yo creo que las instituciones tienen que recapacitar en ese aspecto, mucho más los hospitales, en donde los mismos hospitales debieran prever recursos con las instituciones que deben financiar, como la alcaldía y la gobernación, para disponer de eso para toda la población que está utilizando el ambiente, no solamente para el personal médico o para los estudiantes, sino que debería estar disponible, y deberíamos estar enseñando todo el tiempo a lavarnos las manos, a evitar el contacto con pacientes que ya tienen una infección, etcétera. Sin embargo, no, o sea, he insistido bastante en esta pregunta porque hay unas tendencias internacionales y recomendaciones de que la utilización de alcohol gel en envasía hace que la gente se olvide de lavarse las manos, ¿verdad? Correcto. Cuando el hábito más importante que podemos recomendar en nuestros hogares es el lavado de manos, enseñarles a nuestros niños a lavarnos apropiadamente, la utilización del jabón y el agua son la barrera más importante para prevenir todas estas enfermedades. Una pregunta más. San Simón tiene 70,000 estudiantes más, tiene una planta docente y administrativa bastante significativa, y es un lugar de hacinamiento, obviamente, y de contacto directo, ¿no? Además, una población donde hay un mayor contacto entre jóvenes. Entonces, la Facultad de Medicina está pensando en tal vez realizar algún tipo de actividad preventiva o de promoción en esta población universitaria. Sí, yo creo que es necesario aunar esfuerzos, o sea, todas las instituciones acá representadas, universidad, Ministerio de Salud, gobierno municipal, por ejemplo, tenemos que pensar, como lo hicimos en la época del H1N1, en campañas masivas, en campañas integrales. O sea, la misma información que yo le voy a dar a un estudiante de San Simón, le tengo que dar al ciudadano de a pie también fuera de la universidad, o en los colegios, o en las instituciones. Entonces,
considero que el trabajo interinstitucional, interdisciplinario es fundamental. Estas enfermedades nos exigen realmente a aunar esfuerzos, porque si yo le propongo al rector y le digo, en San Simón tenemos que hacer esta campaña, ¿qué me va a decir? No hay recursos. Entonces, también tenemos que aprender a unar recursos con las otras instituciones para que los spots televisivos, los spots radiales, los elementos gráficos o impresos de información, etcétera, se vayan haciendo. Y también el hecho de movilizar a brigadas de información. Tenemos que tener un puesto informativo en la Jordán, en la Universidad Mayor de San Simón, en el campus central, en los campus que están desconcentrados. Tenemos que tener información producida en conjunto con las otras instituciones, no solamente por la Universidad Mayor de San Simón. Hay que unir esos esfuerzos. De acuerdo. Existen protocolos, ¿verdad, doctor? Así es. Protocolos estandarizados. ¿Se está socializando esos protocolos solo en el ámbito de los hospitales o centros de atención de salud, o también se está tratando de socializar estos protocolos con el resto de la comunidad, en este caso cochabambina, ¿no? Bueno, y principalmente se está socializando, recordando, digamos, los protocolos de bioseguridad en las instituciones de salud principalmente. Para la población, básicamente estamos enfocando lo preventivo, porque los niveles de bioseguridad se manejan mejor con personal técnico que conoce sobre el tema y nos entiende, digamos, y es nuestra función, digamos, educar, digamos, en esa parte. Hay normas que debemos que cumplir, aplicar, evaluar esas normas periódicamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo como función de Sin embargo, tenemos que salir del lenguaje médico al lenguaje comunitario, ¿no? Correcto. Entonces, ¿que están en alguna proyección para realizar campañas masivas a nivel de la comunidad para informar sobre este tipo y la prevención de estas enfermedades? Sí, Manuel. Incluso el municipio ya desde hace más de 2 años está con un programa que se llama Salud Escolar, en la que participan médicos, y la participación de estos médicos, más que asistencial, es de prevención, etcétera. Entonces, en los colegios se está enseñando justamente la técnica de lavado de manos, el explicar qué ventajas trae cómo se lavan las manos, incluso el cepillado de dientes también. Entonces, la labor del municipio mismo es el de informar y prevenir, ¿no? O sea, de dar esas noticias para prevenir, esas normas para poder prevenir cualquier enfermedad viral, no solamente esta. Estamos por cerrar el programa. Quisiera darles una última oportunidad, si alguno de ustedes quisiera abordar algo que no hayamos conversado en esta instancia, no sé, Daniel. Yo insisto en las iniciativas interinstitucionales y transdisciplinarias. Cochabamba necesita buenos laboratorios. La universidad, con la Facultad de Medicina, la Facultad de Bioquímica, los tiene personal capacitado. Y muchas veces hemos tropezado con el aspecto de que en el CEDES no se quiera, digamos, coordinar y con estos laboratorios ya montados y equipados. Y eso nos lleva a pensar de que nosotros como instituciones somos las que tenemos que empezar a abrir nuestras puertas y aprender a trabajar en forma conjunta. Al CEDES y al Ministerio le va a costar mucho dinero primero construir laboratorios de referencia, le va a costar mucho dinero y tiempo capacitar personal para que esté manejando laboratorios de segundo o tercer nivel de bioseguridad cuando las universidades los tenemos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de que debiéramos de trabajar en base a convenios interinstitucionales, trabajo integrado entre los que tenemos recursos, los que tenemos recursos técnicos y los que tienen la rectoría en salud. Entonces, o sea, está claro eso, ¿no? Que el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo es fundamental en esto, ¿no? Doctor Castillo, ¿alguna otra situación rápida que nos pueda...? Recordar que en Bolivia, principalmente en Cochabamba, tenemos varios, dentro de nuestro comportamiento epidemiológico y perfil epidemiológico, tenemos muchas enfermedades que
tenemos de prevalencia acá en el departamento, ¿no? No nos tiene que extrañar un arenavirus, un hantavirus u otro virus que también nosotros albergamos a un sinfín de microorganismos que podían presentar cierta patología en relación a nuestro comportamiento. Bueno, muchísimas gracias. Debo agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a la comunidad cochabambina y a la comunidad de San Simón. Yo creo que debemos enfatizar, no debemos tener pánico, debemos ver y mesurar de acuerdo a las circunstancias, debemos educarnos, debemos informar y tratar de evitar esas situaciones que estos medios a veces no nos ayudan para crear una sanidad mental dentro de la comunidad. Para eso está el canal universitario, por eso nuestro compromiso y siempre estamos aquí dispuestos para poder colaborar y poder nosotros satisfacer a nuestra comunidad cochabambina con esa sed de información veraz y certera que tiene. Muchísimas gracias, les agradezco mucho por su atención y estaremos hasta una próxima oportunidad. Audio